Saludos, quien les habla, Felipe Santiago Canepa, siervo del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios, nuevamente y continuando con este estudio de Apocalipsis. Venimos ahora con la parte número 8. Quería decirles que, haciendo honor al nombre del ministerio y del llamado que Dios nos ha dado, queremos decir que nosotros honramos la verdad en lo más íntimo, y la razón de que estamos perseverando es porque creemos que el Señor no se equivoca, que Él lo que dijo, lo dijo sabiendo que muchos iban a torcer sus palabras, sabiendo que muchos no lo iban a entender. Él mismo lo dijo a sus discípulos cuando ellos le preguntaron: Señor, ¿por qué les hablas así por parábolas? ¿Por qué no le dices directo? Y para los que no conocen la respuesta del Señor, pues les sugiero que vayan y escudriñen la palabra ustedes mismos, porque ahí está el secreto. Cuando uno va de frente, directo a la fuente, prácticamente de corazón encontramos, porque Él dijo: todo aquel que busca va a encontrar. Cuando vamos de frente a la fuente bendita que es Dios mismo, vamos a encontrarnos sin darnos cuenta que pertenecemos a ese cuerpo de Cristo, que pertenecemos a ese linaje escogido, a aquella nación que Dios ha apartado. Y lo que entendemos y nos damos cuenta es que lo que nos une es su espíritu, su palabra. Como dijo el Señor: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Señor es el espíritu. Lo que nos une es su palabra, su doctrina, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que en la Escritura está bien claro que si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no tiene a Dios prácticamente. Entonces, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? Que debemos ir a la fuente, debemos ir directo a los pies del Señor para buscar la verdad, y con su ayuda estamos aquí entregando lo que hemos podido entender. No me atrevo a decir que lo entiendo todo y que todo lo que estoy enseñando es lo último, porque sabemos que la revelación de nuestro Señor es progresiva, va dándonos más y más conforme a nuestra fidelidad. Así que no pretendo que esto sea lo perfecto de Apocalipsis, la interpretación perfecta, pero sí creo por su espíritu, por su palabra, que concuerda y no se contradice en lo que enseñamos. Estamos seguros que el Señor nos ha entregado perlas preciosas y es lo que queremos compartir. En primer lugar, con los santos y fieles, amados hermanos en Cristo Jesús, con toda la iglesia repartida en todas las naciones y aún con aquellos que están buscando a Dios, por si quizá lo encuentren, porque de tal manera el Señor nos amó a todos que pagó un precio, y ese precio de su sangre tiene el poder y la capacidad para salvar a todos. Sabemos que no todos creen, sabemos que el Señor lo sabe todo. Él no planificó, como algunos tienen la teoría o la doctrina de la predestinación. Él no predestinó para que la gente se vaya al infierno cuando Él sabía que se iban a ir, sino que Él nos dio libre albedrío. Como Dios omnipotente, Él lo sabe, pero Él no planificó que esto y esto y esto suceda. No es así. Así que vamos a entrar en la parte número 8, donde tiene que ver con la última trompeta. Y vamos a darnos cuenta en este estudio que la última trompeta, la séptima y la séptima copa, se complementan, es parte de lo mismo, no es otro acontecimiento aislado. En la cronología de las Escrituras, el Señor se reserva los tiempos, se reserva el Cronos y el Kairos, y entonces los tiempos y las sazones, pero el Señor nos va revelando. Entonces acá, por la misma palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta
que Apocalipsis no se contradice, sino se complementa. Y habíamos terminado la sexta trompeta, el sexto ángel, y vamos a ver que hay un intermedio, hay un lapso entre los capítulos, vamos empezando entre los capítulos, yo creo que empieza el capítulo 12, hay el 12, 13, 14 hasta el 18. Todos estos capítulos, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, prácticamente unas buenas hojas. Aquí estamos hablando de por lo menos 1, 2, 3 páginas completas, donde se vuelve a unir en el capítulo 19. Y lo digo de esta manera para que ustedes tomen en cuenta cuando estudian la palabra, para que ustedes mismos busquen al Señor, busquen dirección, y se van a dar cuenta de que lo que estoy diciendo es correcto. Voy a leer el capítulo 10. Antes de que venga el sonido de la trompeta, dice que vio descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. O sea, diferente al libro con los 7 sellos que está en Apocalipsis capítulo 5. Dice que no había ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra uno que podía abrir, ni tocar, ni mirar el libro. Esa palabra libro es diferente a este librito. Esta palabra librito es bibliaridión. Bibliaridión, a diferencia del rollo o el libro que habla en Apocalipsis 5, es biblión. O sea que se puede entender claramente que está hablando de un bibliaridión en lugar de un biblión. Es interesante porque pues allí lo describe como un rollo pequeño. Entonces tenía un pequeño rollo diferente al biblión, y dice que puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. O sea que prácticamente este ángel que tenía un librito, un bibliaridión, clamó a gran voz, y cuando clama, 7 voces más emiten su mensaje. Y cuando estos 7 truenos emitieron sus voces, que eran mensajes, eran palabras que se podían entender de acontecimientos, pero se le prohibió y le dijo, no lo escriba, porque él estaba a punto de escribir todo lo que estaba oyendo y viendo. Y cuando este último ángel, o este ángel poderoso, clama, salen 7 mensajes, 7 cosas, dice que se le dijo que no escribas. Una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Y es interesante que el mismo ángel que clamó a gran voz y que 7 declaraciones salieron con 7 truenos, él mismo jura por el que vive por los siglos de los siglos. Es interesante, esa palabra jurar es omno, que es un prestar juramento. Sin embargo, vemos en la escritura que el Señor dijo, pues no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Pero este ángel dice que prestó juramento por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y la tierra que están en él, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel,
cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, se acabará. Esa palabra consumará es teleo, que significa poner fin, se acaba. El misterio de Dios termina, se consume, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Y dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el libro, el librito, o sea que no es el libro, sino el librito, el bibliaridión. Toma el bibliaridión, diferente al libro, al biblión del capítulo 5, y dice, toma el librito que está abierto. Esa palabra es interesante, que está abierto, porque se vio que tenía el librito, estaba abierto, estaba accesible a la información. Y dijo, toma ese librito que está en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Entonces entramos al capítulo 11, donde le fue dada una caña semejante a una vara de medir. Me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces quiero que empecemos a centrarnos en el sentido espiritual, como dice la palabra de Dios ahí en capítulo 11, verso 8, en sentido espiritual. Veamos este capítulo 11 y toda la Apocalipsis en sentido espiritual, hermanos, y queremos ver aquí que se le da una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. O sea, se le da una caña al apóstol y le dijo, mide el templo de Dios. Sabemos que el templo de Dios es nuestro cuerpo. El Señor dijo en su momento, destruyan este templo, yo lo vuelvo a edificar en 3 días. Y dice la escritura que él hablaba del templo de su cuerpo. Vamos a ver que la escritura nos está revelando aquí algo interesante. Mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. O sea, ¿quiénes están adorando en ese cuerpo? ¿Dónde, cómo, qué están haciendo? Mide, porque la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, y voy a leer a Efesios porque tiene mucho que ver esta relación de los 2 olivos y de todo lo que estábamos hablando aquí. Si yo les aconsejo que lean todo el capítulo 2, está hablando de que somos salvos por gracia, que antes estábamos perdidos, Dios nos dio vida, nos resucitó. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, somos hechura suya, etcétera, etcétera. Y dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, y quiero que subrayemos estas dos palabras que determinan 2 hombres, que determinan 2 pueblos, 2 congregaciones. Y vamos a ver que son cada uno de ellos como árboles. El Señor comparó a los hombres como árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, el Señor compara a los árboles como hombres. En sentido espiritual, eso es lo que Él está diciendo realmente. Entonces dice, acuérdense ustedes, vosotros los gentiles, número 1, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, ¿quién? Los gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Vamos a ver que los 2 olivos
no son nada más ni nada menos que dos pueblos. El pueblo que fue elegido por Dios, donde Dios se manifestó a la raza humana, donde Dios eligió a un hombre llamado Abraham que lo sacó de su tierra, de su parentela, de su idolatría y de todas las costumbres paganas de ese tiempo, y lo llamó. Y acuérdense que Abraham fue contemporáneo con Noé. Quiere decir que Abraham recibió toda la transferencia de información de Noé. Y acuérdense que Noé fue contemporáneo con Adán. Quiere decir que Dios, en su bendita sabiduría y providencia, nunca perdió el contacto de tener contacto con la raza humana, pero los hombres se habían pervertido, se habían extraviado, pero Dios tenía que conservar un linaje puro, un linaje escogido, y a través de este hombre Abraham, que le cambia el nombre, le dijo que su descendencia iba a ser como la multitud de las estrellas y como la arena del mar, incontables. Entonces, el grupo que a Dios le plació escoger para reservarse un pueblo en toda la tierra que lo conozca a él, a los que él se identifica en primer lugar. No se identificó con los griegos o con los celtas, con los indios, con los chinos. Él llamó a la raza semita, que no tiene nada que ver con lo que la gente cree hoy día, porque prácticamente los que se dicen y no lo son de la descendencia de Jafet y no de Sem. Así que estamos hablando de que aquí en Efesios capítulo 2, todo el tiempo que habla, desde el capítulo 1 hasta que termina el capítulo 6, habla de dos pueblos. Dice, en ese tiempo ustedes, los gentiles, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, o sea, el Señor Jesús, Dios manifestado en carne, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Se dan cuenta? Empieza ahí dos pueblos. Ambos pueblos, los gentiles, los que estaban sin pacto, los que no tenían a Dios, al verdadero Dios, porque dice la palabra que la salvación viene de los judíos, ni en este monte ni en Jerusalén, pero el Señor reconoció que la salvación viene de los judíos, no porque los judíos sean la última Coca-Cola en el desierto, sino porque Dios tenía que reservarse un pueblo y escogió la descendencia de Abraham. Entonces, no es por la, digamos, por la línea sanguínea, sino es por la elección, por la promesa de Dios. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos, y quiero que pues apunten allí, Efesios capítulo 2, verso 15, la última parte dice, de estos dos pueblos hizo un solo y nuevo hombre. No dice pueblo, dice hombre. Quiere decir que si de estos dos pueblos hizo un nuevo hombre, está hablando de realmente de otra cosa que la gente ha malentendido. Un nuevo hombre significa lo que dice exactamente. Un nuevo hombre no dice un nuevo pueblo, pero a la misma vez es lo que es. Son dos pueblos, son dos hombres diferentes. Uno tenía promesas, uno tenía esperanza, uno tenía el verdadero Dios, uno tenía la ley de Dios, la palabra de Dios, no como pueblos paganos del África, por ejemplo, que su Dios es el viento, su Dios es el sol, su Dios es la luna, su Dios como en la India, por ejemplo, su Dios son los animales. O sea, Dios veía a la humanidad totalmente perdida y él tenía que manifestarse quién es el verdadero Dios. Dios levantó a Faraón,
como lo más grande en el mundo para avergonzar justamente a él y a todos sus dioses de Egipto, para avergonzar y probar al mundo que él es el único Dios. Pablo, cuando estaba en Atenas, veía un montón de religiosos, epicúreos, estoicos, filósofos, y había una estatua al Dios no conocido, al que nadie vio. Entonces dijo, wow, esta gente tienen al que yo estoy predicando, al único Dios verdadero. Entonces, ese Dios verdadero escogió un hombre, un pueblo, para manifestarse a todos los pueblos quién es él. Y ese fue el pueblo de Israel. Abraham, no a los judíos, como se dice en un principio, no, a Abraham, al pueblo de Israel. Entonces, vemos acá que de estos dos pueblos hizo un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos hombres, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos, a los que estaban cerca. Y por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces vamos a unir varias cosas. Dos pueblos, dos hombres se convierten en uno solo. Y la razón que este nuevo hombre, nosotros, yo, el que está hablando como hombre, tengo este cuerpo y este hombre es el templo del Espíritu de Dios. Quiere decir que cuando la palabra de Dios ya habla de los dos olivos, está hablando sí de un hombre, pero también está hablando de un pueblo que tiene las mismas características de este nuevo hombre. Y dice aquí que por medio del Señor, ahora podemos tener a ese verdadero Dios, estar en la verdad absoluta, saber que tenemos al único Dios verdadero, pero ¿cómo? Por su Espíritu. Quiere decir que es importantísimo que el Espíritu de Dios habite y more por la fe en nuestros corazones. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, dice la palabra, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y aquí hay algo interesantísimo. Verso 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. O sea, ya estamos entrando en otro tema. Estamos entrando a un tema de construcción. Estamos hablando de un tema de un edificio. Estamos hablando en un tema ya de un templo físico, como el que el Señor le dijo, destruyan este templo. Y le dijeron, en 46 años nos hemos demorado y tú lo vas a hacer en 3 días. Y es interesante porque el número 46 representa justamente el cuerpo, porque tenemos 46 cromosomas. Y vamos a ver que el candelabro que el Señor le dijo, hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado, que tenía 7 brazos, tenía 6 brazos y un pedestal en el medio, y tenía 7 lámparas. Pero en realidad el candelabro era la pieza que sostenía a las 7 lámparas. Y en otras palabras, el candelabro es el cuerpo. El Señor dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Quiere decir que el cuerpo carga la luz o la lámpara, el espíritu. Y estamos hablando en sentido espiritual, hermanos. Por favor. Entonces, aquí estamos viendo que aquí mezcla, hace interactuar estas características de un pueblo con un hombre. Dos hombres se hacen uno, dos pueblos se hacen un solo pueblo, y que a la misma vez es un edificio edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Quiere decir que los mismos apóstoles, estos hombres, cargaban en sí mismo la capacidad, la naturaleza y el material en sí mismo intrínseco de ser parte de un edificio, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué significa esto? Que
Jesucristo se convierte en la principal piedra del ángulo sobre las que demás piedras se edifican. O sea, el mismo Señor Jesús se convierte en, como está escrito, en la principal. O sea, cuando uno hace un edificio, cuando uno va a construir una pared, si la primera pieza está chueca, no está nivelada, no está vertical a la plomada, lo que sigamos poniendo encima va a estar mal. Así que es interesante que dice que los apóstoles, profetas, el mismo Señor Jesucristo, siendo la principal, fundamental pieza, el cimiento principal, dice en quien todo el edificio, ¿se dan cuenta? O sea, este solo hombre, dice, de los dos pueblos hizo un solo y nuevo hombre. Y luego dice que este hombre va creciendo como un edificio bien coordinado. Y dice la palabra de Dios, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí está la clave. O sea, un templo santo, ¿qué significa? Un hombre santo. De los dos hizo un solo hombre, un templo santo, pero a la misma vez es todo un edificio que lo conforman todos los apóstoles, profetas, los hijos de Dios, que estamos unidos, como dice aquí, en quien vosotros, o sea, los gentiles, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso dice el versículo 17, ahí mismo, el capítulo 3, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, en otras palabras, con todo un solo hombre, con todo ese pueblo de Dios que está conformado de dos pueblos, de dos hombres, ¿no es cierto? Eso con todos los santos, dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, pero ese poder actúa en nosotros, dentro de nosotros, pero a Él, dice, al Señor sea la gloria en la iglesia, dentro de ese pueblo, por todas las edades. ¿Qué significa esto? De que aquí lo estamos viendo, todo ese edificio, esos dos pueblos que se forman en un solo pueblo, esos dos hombres que se hacen un solo hombre, esos dos olivos que son en realidad un solo pueblo, llegan a ser un templo santo en el Señor. Entonces, teniendo esa palabra de Dios, ya podemos ver aquí cuando dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, teniendo en cuenta que es el templo de Dios. Me escribió una hermana y me interesó mucho lo que el Señor le reveló. Y yo estuve estudiando y efectivamente hay una revelación profunda ahí, ese candelabro que se le ordenó a Moisés hacer de una sola pieza de oro. Cuando comenzamos a ver el pedestal, los brazos, las copas, los almendros, y contamos el número de cada una de esas cosas, cada pieza, cada componente de todo el candelabro, son 46 piezas. Es interesante que no es fácil de verlo, pero cuando uno empieza a contar son 46 piezas, que repito, 46 años se demoraron en construir ese templo. 46 cronosomas tiene este templo, el de nuestro cuerpo. Y aquí, hablando espiritualmente, en el sentido espiritual, hermanos, aquí lo que el Señor está revelando aquí, que es el templo de Dios, son los hijos de Dios, son las personas, y el altar es el lugar donde se adora a Dios. El altar es, vamos a decir, el lugar santo que está allí, y a los que adoran en él, o sea, las personas que están adorando verdaderamente a ese Dios bendito, a ese Dios verdadero,
en ese cuerpo, adoran en él, a los que adoran en el templo de Dios. O sea, mide, chequea, examina, discierne quiénes son los hijos de Dios. Pero el patio que está fuera del templo, dice, déjalo aparte y no lo midas. O sea, ¿qué significa eso? Que esta parte que no tiene el Espíritu de Dios, que no está el altar allí, dice, déjalo aparte, no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 33 años y medio. Estos gentiles van a hollar la ciudad santa. ¿Qué es la ciudad santa? Es la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la Nueva Jerusalén? Es el monte Sión. El monte de Sión, la Nueva Jerusalén, simplemente es la iglesia, es la desposada del Cordero. La ciudad santa, lo voy a leer directamente aquí, dice capítulo 21, verso 2, y vi Juan vi la santa ciudad, se dan cuenta aquí, la ciudad santa. Bueno, Juan vio la ciudad santa descender del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La iglesia, el verdadero Israel es la esposa, es la ciudad santa. La ciudad santa es un edificio y ese edificio tiene puertas, tiene ventanas, tiene, ¿cómo se llama? Paredes, murallas, cimientos y etcétera. Y cada uno de esos componentes de esta ciudad son personas, son hombres, son mujeres que tienen el Espíritu de Dios y que su propio cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios. Y entonces dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, es el tabernáculo de Dios con los hombres. Es Dios mismo morando con los hombres. Versículo 9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Quiere decir que la gran ciudad es el conjunto de hombres y mujeres que Dios escogió, de los que él primero llamó originalmente y de los que a través de ellos, pues todo lo demás escuchamos el mensaje verdadero, el Dios de los judíos, el Dios de Israel, siendo gentiles, y también nos unimos a esa teología, a ese verdadero entendimiento, a ese monoteísmo, por así decirlo, de ese verdadero Dios. Entonces aquí lo dice claro, te mostraré la esposa del Cordero, y me llevó un espíritu y ahí me mostró la gran ciudad santa Jerusalén que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben que esa ciudad tenía cimientos que son los apóstoles del Señor Jesucristo. Sus puertas tenía pues un ángel allí mismo, etcétera. ¿Qué significa esto? Que en el capítulo 11 de Apocalipsis está hablando de nuestros cuerpos, está hablando de la iglesia, de la ciudad santa, y dice que los gentiles van a hollar, van a hacer guerra contra los santos, y dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cuál es la guerra que sube la bestia que sube el abismo? Pues la que está allí en esta misma página. Bueno, este capítulo 11, capítulo 9, el verso 11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Este ángel sale cuando dice que se abrió el pozo del abismo y subió humo. Está hablando de esta bestia que sube del abismo,
que es nada más ni nada menos que es el mismo diablo, Satanás, porque tenemos que discernir aquí, vamos a ver 3 niveles, el cielo, la tierra y el abismo. Entonces tenemos que ubicarnos cuando el Señor le revela al profeta y el apóstol ve a un ángel, por ejemplo, que está en el cielo, otro ángel que cuando desciende y otro que está en el mar, otro que está en la tierra y etcétera. Tenemos que ubicarnos para poder interpretar bien las escrituras. Entonces, dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y acá está el ejemplo de que estamos hablando. El sentido espiritual no significa algo literal, que Sodoma y Gomorra o Egipto no se está refiriendo a un lugar geográfico específico, sino a una condición espiritual. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y dice, y no permitirán que sean sepultados. No permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, etcétera. Estos son 2 profetas que habían atormentado a los moradores. Oye, a ver, después de 3 días y medio entró en ellos un espíritu de vida enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que le decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto, murieron 7,000 en número, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, aquí viene el tercer ay pronto. Y ahí empieza el 7º ángel, toca la trompeta y hubo grandes voces. O sea, el segundo ay pasó y acá viene la 7ª trompeta, porque el primer ay pasó. El primer ay es el 6º ángel. Porque dice aquí el capítulo 9, el primer ay pasó, aquí vienen aún 2 ayes y viene el 6º ángel tocando la trompeta. Y cuando pasa todo lo que pasa en el 6º ángel, el segundo ay pasa y entonces viene la 7ª copa. ¿Qué significa? Habíamos enseñado que a la final trompeta, el Señor viene, los muertos en Cristo, los que estuviéramos hasta la venida del Señor, seremos transformados, seremos arrebatados. Prácticamente cuando suena la final trompeta es el día del juicio, o mejor dicho, empieza el juicio de Dios, donde prácticamente el Señor quema, destruye, mata todo, no queda nadie. Los muertos en Cristo resucitan y los que estamos vivos somos transformados en un abrir y cerrar de ojo y estamos en la presencia de Dios con cuerpos inmortales, incorruptibles, siempre ya en la presencia del Señor. Y mientras se desarrolla todo el juicio, como dice el Señor, en aquella hora que Él prometió que nos iba a librar de la hora del juicio que habrá de venir sobre los moradores de la tierra. Él nos va a librar de la hora del juicio, pero no del día. La iglesia va a pasar por la tribulación, pero vamos a ser arrebatados. Y el arrebatamiento que habló el Señor está aquí en el versículo 12. Oyeron una gran voz del cielo que le decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube. O sea, ¿cuándo sucede esto? Justamente, como dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurece, la luna no dará su resplandor, las estrellas caen del cielo, las potencias de los cielos son conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Por eso dice aquí, en el capítulo 11 dice, sus enemigos lo vieron. Aquí está lo mismo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos. Esto es exactamente lo que la gente le llama el arrebatamiento, el rapto, llámenlo como quieran, y no vamos a discutir en terminología.
porque al final de cuentas, Gamaliel, Saulo de Tarso y todos los fariseos, Anás y Cafás, sabían el hebreo y el griego mejor que muchos que creen que porque tienen la concordancia Strong y saben un poco buscar eso, llegar cada palabra a su significado en el original no significa nada. Yo he visto una reunión de tres, uno que es judío, el otro maestro, el otro no sé qué, o sea, unos tremendos eruditos en Biblia. Y cuando yo sé quiénes son y conozco sus testimonios, Dios mío, estos hombres están ciegos, guiando un montón de ciegos, pero saben bastante griego y hebreo de lo que está escrito, van a la concordancia, leen y enseñan de eso. Y Dios mío, ellos creen que el saber eso les da la garantía de conocer. Repito, Gamaliel, Saulo de Tarso, Anás y Caifás y todos los fariseos sabían mejor hebreo y griego que todos los que ahora están chequeando la concordancia Strong. Eso no garantiza absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que las escrituras dan testimonio de sí mismas, no se pueden quebrantar. Estamos diciendo que el Señor dijo lo que dijo y estamos acá confirmando. Si alguno no se conforma, pues está envanecido, no sabe nada, pero los que tienen hambre y sed de justicia, busquen directamente al Señor y pregúntenle si lo que estamos diciendo es verdad y que el Señor los guíe. Porque si buscan al Señor directo, te va a guiar a lo único que es correcto. El séptimo ángel toca la trompeta y esto es lo que yo le llamo el día X. El día X es lo mismo que está en el capítulo 10, verso 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consuma, se acaba. Entonces aquí vemos al séptimo ángel tocando y hubo grandes voces en el cielo. Y se van a dar cuenta de las características de las 7 trompetas, de lo que sucede en las 7 trompetas y que coincide con lo que sucede en el derramamiento de la 7ª copa, en el capítulo 19. Vamos a ver las características y van a ver que están las mismas. Es el mismo acontecimiento, dicho de otra manera, profetizado de otra manera, como le dijo, es necesario que profetices otra vez. Entonces, el séptimo ángel, cuando toca la trompeta, dice, número 1, hubo grandes voces en el cielo. Hay que ubicarlos. Primero, estas voces se producen en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará. No dicen ellos, ¿no? Hay gente que lee y entiende ellos, sí, porque pues el Señor, o sea, Dios, el Padre, y de su Cristo. O sea, ellos ven dos personas distintas y separadas. Entonces ellos leen y reinarán por los siglos, ¿no? O sea, el Señor y su Cristo reinarán. No, pues dice, Él reinará. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. O sea, aquí están nuevamente los 24 ancianos que aparecen en las Escrituras en el capítulo 4. Los 24 ancianos, capítulo 4, verso 10. Los mismos están en el cielo, se postran, hay voces, hay ángeles, y dice, diciendo, estos 24 se postran y dicen, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Versículo 15 dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, de su Mesías. Aquí está, el Señor y el Mesías. Y entonces estos 24 que están delante del trono, delante del Dios verdadero, miren lo que dicen con sus labios. Dice, te damos gracias, Señor, Dios. Oh, o sea, ¿el Señor es Dios? Sí. ¿El Señor es Dios todopoderoso? Sí. Oh, ¿y qué pasó con su Cristo? No, con su Mesías, con su ungido. Entonces la gente acomodan, como no se sujetan a la palabra, sino que están engañados por
un adoctrinamiento desde que nacemos, al igual que pues, la esfera giratoria, ¿no? Yo tengo mi pelotita aquí porque ya me he encariñado con esta pelotita giratoria. Estamos adoctrinados desde que nacemos con la Trinidad, que no podemos entender lo que está tan claro acá. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Y entonces su Cristo, ¿qué es su Cristo? Su Cristo o su Mesías es simplemente su manifestación palpable, tangible, lo tocante, lo que vimos, oímos, palpamos, eso hablamos, dijo Juan. Está hablando del Dios manifestado en carne, de la revelación del mismo Dios cuando estuvo en la tierra, cuando visitó la tierra. Entonces, de eso está hablando. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. O sea, ¿en qué momento? En la séptima trompeta, lo que dijo el Señor. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se acaba todo. El tiempo no sería más. Y eso lo juró el ángel. Dijo que el tiempo no es más. ¿Qué significa eso? Que se consuma todo. Y miren lo que dice el versículo 18. Lo que pasa en la séptima trompeta. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. O sea, no que va a venir, ha venido. Dice acá, has reinado, has venido. Y miren lo que dice. Y el tiempo, el momento, el día de juzgar a los muertos llegó. A los muertos. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos. Pues ¿dónde están los pecadores acá? Bueno, no sé. Hay algunos que ven, en lugar de decir los santos, leen los pecadores. Sí, porque todos somos pecadores, claro. ¿Cierto? Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, sí, eso dice la Escritura, pero no lo entiendes. No tienes idea de lo que eso significa, porque estás repitiendo lo que otros han repetido de otros y de otros. Pero lo que yo leo es lo que leo. El tiempo de juzgar a los muertos, no a los hombres que están vivos, porque algunos creen que los judíos sanguíneos, étnicos que están allá por el Estado de Israel, que nació en un solo día en el 1948, el 20 de mayo. Ay, ¿cómo nacerá una nación en un solo día? Y ese es el Israel. Se van a convertir y cuando se conviertan, pues se van a hacer los judíos que no han creído en el Señor Jesús, pero cuando vea la gran tribulación, entonces ellos son los que van a estar. Unas fábulas espectaculares que yo no la veo por ningún lado de las Escrituras. Absolutamente. O sea, y otros que están peor, ¿no? Dice que el milenio, entonces cuando el Señor venga en las nubes, qué sé yo, viene de nuevo y ata al diablo y luego reina 1000 años y ahí los niños viven como 100 años, etcétera. Los leones, los lobos van a apacentar con los corderos y un león va a comer paja y etcétera. Y ese es el milenio. Pero, ¿milenio con quién? Si aquí están todos muertos. Dice, a juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a quienes más, y a los que temen tu nombre. O sea que aquí estamos viendo que los que temen tu nombre, los pequeños y grandes, son realmente aquellos muertos que sus nombres van a estar escritos en el libro de la vida y que van a formar parte de todas las naciones que van a vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva y donde van a ser parte y van a tener derecho de entrar. Entonces dice que también llegó el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, estamos hablando del trono del tribunal de Cristo. Este es el tribunal de Cristo. Para los que tienen una doctrina media rara, entérense. Sí, porque ellos están con la doctrina de que hay dos juicios. El juicio a las naciones es una cosa y el tribunal de Cristo que va a dar premios a los cristianitos
Y si se portó mal, le dan un premio chiquito, que se portó más bien, un premio más grande. O sea, están más distorsionados en absoluto, no tienen la menor idea de la verdad porque no se sujetan a la palabra de Dios. No se sujetan. ¿Cuántas veces hemos dicho, si tú no renuncias a todo lo que posees y lo primero es poseer tu teología, lo que te enseñaron, déjala a un lado y ve a buscar directamente a la fuente para ver si puede hacer que estés equivocado? Entonces lee la palabra de Dios. Hemos enseñado que la gente, tenemos un video de 9 minutos que la gente no cree en Dios. Los cristianos no creen en Dios y le leemos Génesis capítulo 1. Lee Génesis capítulo 1. Y se lo hemos demostrado a los cristianos, a la mayoría, no crees en la palabra de Dios. Tú no crees en la palabra de Dios. Porque de acuerdo a las escrituras, en la expansión que Dios hizo, en el raquía que Dios puso ahí, arriba lo que hay es agua. O sea que no hay galaxias expandiéndose. Entonces es mentira. Entonces tú no crees la palabra. Lee Génesis capítulo 1 y creyendo que estamos girando y que hay galaxias y que los hombres se fueron a la luna, a Marte, a Júpiter y todo lo demás, toda la demás mentira, que lo único que está es pura computarizada, imágenes computarizadas y fotos de las estaciones, pero no hay ninguna foto real. O sea, no crees. Y me hablo a todos aquellos que están creyendo en lo que le enseñaron en el colegio, en la NASA. Y no, la Biblia dice que allá hay agua. Alaben en los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Hizo una expansión, separó las aguas. Ahí hay agua, hermano. Agua, querido amigo. O sea, no me digas que crees en Dios. Tú no crees la Biblia. ¿Ya? Josué oró y el sol se detuvo porque el sol es el que se movía. Tú no crees eso. Entonces, sería mejor que sean honestos y digan que ustedes creen en Dios, creen algunas cosas, pero no creen lo que está escrito a tal y cual. Tú no lo crees así. Así que para todos los que están así, pues no tengo nada más que decirles. Van a tener muchísima dificultad, a no ser que sean humildes y le preguntan al Señor directo. Entonces, ¿qué está pasando en la séptima trompeta? Para que vean las características, que son las mismas de la séptima copa. Llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón pues a sus siervos, los profetas, los santos, los que temen su nombre, y también de destruir. ¿Qué cosa significa destruir para algunos? O sea, no sé lo que significará para algunos, pero destruir a los que destruyen la tierra, que yo sepa, es la segunda muerte, el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, esto está hablando de Apocalipsis capítulo 20, vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, delante de él huyeron la tierra y el cielo. Sí, porque el ángel dijo, se consuma el tiempo no sería más, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el Dios, y fueron abiertos los libros, y otro libro fue abierto, es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, ¿dónde están los judíos que se van a quedar en la tribulación? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es todo. Y luego viene el cielo nuevo y la tierra nueva. Ok. ¿Dónde está el milenio? Dios mío, que el Señor tenga misericordia para revelarnos su verdad más y más. La séptima trompeta acaba todo, el tiempo se acaba, el misterio de Dios se consuma, y lo estamos viendo aquí mismo, aquí se acaba todo. O sea, Apocalipsis, el capítulo 20 está aquí, en este versículo 18. En capítulo 11, verso 18, está también Apocalipsis capítulo 20, el mismo acontecimiento. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. O sea, cuando la séptima trompeta suena, pasan muchas cosas. Una de las cosas que pasa es que el templo de Dios se abre en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos
Vamos a apuntar. ¿Qué es lo que hubo? A ver, relámpagos, voces, ¿qué más? Truenos, terremoto y grande granizo. Granizo, a ver. No sé cuántas. Relámpagos, 1. Voces, 2. Truenos, 3. Terremoto, 4. Y un grande granizo, 5 cosas. Okay. Vamos a ver lo que pasa con la séptima copa. Capítulo 16. Verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo diciendo, hecho está. Ahí está, lo mismo. Hecho está. Esa palabra hecho está, consumado está. Se acabó. Entonces hubo relámpagos. A ver. Relámpagos, 1. Voces, 2. ¿Qué más? Truenos, 3. Un terremoto, 4. Tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ahora, imagínense eso, si no es el juicio final. Yo siempre he contado cuando tenía 4 o 5 años, un terremoto en el 1970, me acuerdo. No sé qué edad tendría ahí, o 60 y pico. No, en 1966 creo, algo así. Yo era un niño y en Perú es un lugar sísmico por su geografía. Y con mi hermana Luz Helena, me acuerdo, empezaba un temblor y salíamos disparados porque vivíamos en un segundo piso, íbamos afuera y nos arrodillamos en la calle, 2 niñitos ahí de rodillas diciéndole, perdónanos Dios, perdónanos que no sea el fin del mundo. Me acuerdo de ese detalle. Han pasado los años, tengo 64 ahora y le doy la gloria y la honra a mi padre. Le agradezco eternamente por haberme perdonado. Pero no puedo pedirle que no venga el juicio final, porque estaría negando la verdad total. Entonces, cuando derrama su copa el séptimo ángel, acabado está, hecho está, consumado es. Hubo relámpagos, truenos, temblor de tierra, un temblor tan grande que jamás lo hubo desde que los hombres han estado sobre la tierra, hermanos. Y alguien dirá, bueno, pero ahí le faltó el granizo, ¿dónde está? Pues ten paciencia. Y la grande ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. O sea, en el capítulo 16, en la séptima copa, la Babilonia ya está muerta. Pero entonces, el capítulo 17, capítulo 18 y capítulo 19, que habla de la gran ramera, simplemente es todo un entretelón contando los detalles de un momento del juicio de Dios. Pero acá lo dice todo. Aquí ya acaba todo en la séptima trompeta, en la séptima copa ya acaba todo. Lo que pasa es que la gente cree que no, aquí todavía no acaba, sino que viene otras cosas más. No, acaba. Lo que pasa es que el capítulo 17 y 18 son los detalles del entretelón entre varios versículos, varios capítulos ahí o varias copas, etcétera. Entonces, miren, para que lo vean ustedes claramente, versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones, o sea, ¿de cuántas naciones? Pues de todas las naciones, cayeron. O sea, esto es juicio, hermano, un terremoto que no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra, o sea, desde Adán nunca hubo uno más así.
¿A qué nivel? Pues imagínate que los montes que se veían ahí ya no están más y que las islas que se veían no existen más. O sea, una destrucción total. Toda isla huyó. ¿Cuántas islas? Toda isla, hermanos. Esto es juicio final. Esto se acaba todo. La misma tierra que ha estado gimiendo revienta porque ya no aguanta más la maldad, que Dios ya la destruye y le cambia absolutamente toda la geografía, toda la naturaleza de la tierra cambia, toda isla huyó, todas las naciones caen. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, o sea, mueren, toda isla huye, los montes no fueron hallados, o sea, toda la geografía absoluta de todos los continentes, de todos los países, es destruida. O sea, por eso dice, el tiempo de juzgar a los muertos llegó, punto. O sea, suena feo, da miedo y todo, pues, para los que no tienen a Dios y que se puede morir el cuerpo, pues sí hay problemas. Porque el Señor dijo, no temas a los que matan o lo que mata el cuerpo y después nada más pasa. Entonces, para nosotros que esperamos mejores cosas, gloria a Dios, miren lo que viene. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Ahí está. El quinto. Un grande granizo en la séptima trompeta. La séptima copa. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Para que sepa más o menos lo que un talento, imagínense una bolsa de cemento así, el peso, más o menos. Y los hombres blasfemaron contra Dios. O sea, este granizo cayendo, pues eso es lo que dice, las ciudades de las naciones cayeron. ¿Cómo cayeron? Pues con el peso de un enorme granizo que vino por sobre todas las naciones, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, en otras palabras, los hombres blasfemaron contra Dios. Entonces, algunos entienden aquí que algunas personas cuando leen todo esto y no se conforman a la verdad que dice, llegó el tiempo de jugar a los muertos, o sea, toda ciudad cayó, o sea, ellos quieren que diga otra cosa, los grandes teólogos. Y yo los veo, los escatólogos, y algunos les tengo simpatía porque los he conocido de cuando estaban las cuatro paredes y todavía están ahí hablando. No quiero mencionar sus nombres, pero cuando veo la cantidad de seguidores que tiene, yo digo, Dios mío, quiere decir un montón de gente que están engañando. Ciego guiando un montón de ciegos, bendito Dios. Por eso que lo que nosotros hacemos es leer la escritura prácticamente y que la lean ustedes con un corazón humilde para creer lo que está escrito, creer la palabra de Dios. Entonces algunos creen, cuando hemos leído esto, cuando dice acá, por ejemplo, hecho está. En los días del séptimo ángel se acaba todo. El tiempo no es más, consumado es. Se acaba. El tiempo de juzgar a los muertos llegó. O sea, no. Cuando ellos leen, dice, oh, hubo un gran terremoto. Va a haber un gran terremoto fuerte y pues las islas se van a oír. En su mente se imagina un terremoto fuerte y que mucha gente va a quedar va a morir, pero muchos van a quedar vivos, ¿no? Porque aquí dice que los hombres blasfemaron y no se arrepintieron. Acá no dice no se arrepintieron. En otra parte dice no se arrepintieron, sí, pero aquí, en esta séptima trompeta, en esta séptima copa, aquí termina. Los hombres blasfemaron contra Dios porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que dice, que van a morirse. Le va a caer fuego, le va a caer granizo, le va a caer de todo. Y van a morir blasfemando contra Dios. Eso es lo que dice. Por eso dice aquí en el quinto ángel, no, aquí estamos en el séptimo, pero en el quinto decía, derramó su copa sobre el trono de la bestia, su reino se cubrió de tiniebla, mordiendo de dolor su lengua, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron. En la quinta copa, en la quinta trompeta,
no se arrepintieron, pero aquí en la séptima se acaba todo. O sea, aquí se arrepientan o no, ahí se acabó. Pero es interesante que los hombres agonizando y muriendo, literalmente blasfemando a Dios, literalmente gritando palabras contra Dios, así va a morir la gente. Y eso sí lo creo totalmente, porque yo veo a la gente que es así. Entonces, cuando vemos la séptima trompeta, capítulo 11, viene, ahí acabó todo, pueblo de Dios. Ahora, este capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ya es como decir, a ver, ¿cómo lo digo? Es un intermedio, es un entretelón de todas las cosas que pasaron ahí en las copas. En las copas. En la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta y principio de la séptima, porque dice cuando comienza a tocar en los días de la voz del séptimo ángel, ¿no? Cuando el ángel comienza a tocar la trompeta, cuando comienza a tocar, el misterio de Dios se consuma. O sea, en otras palabras, capítulo 12 hasta el capítulo 18, la caída de Babilonia. Sí, porque la caída de Babilonia en el capítulo 18 es la misma en el capítulo 16, o sea, la última copa. Dice, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. O sea, aquí, cuando acaba la séptima tocada de trompeta y el séptimo herramienta de la copa, ahí se acaba todo. Entonces, pero en el 18 sigue hablando de la caída de Babilonia, no, ya cayó. Son detalles, es nuevamente explicando lo que pasó. Y es lo mismo aquí en capítulo 12. Apareció en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo, una gran señal. Entonces, en el versículo 3 dice, también apareció otra señal, ¿dónde? En el cielo. O sea que estamos hablando de cosas espirituales. Entonces dice, primero que en el Señor apareció una gran señal que era una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esa mujer, pues se la describe como Israel, como el pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel, 12 estrellas. Pero esta mujer estaba a punto de dar a luz un varón. Y dice, la mujer estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. O sea, tan pronto naciese ¿quién? Y ella dio a luz un hijo varón. Y bueno, muchos creen, yo alguna vez también me incliné a entender que era el Señor Jesús y que pues de Israel vino según el linaje de David, etcétera. Y es verdad. Y no estoy diciendo esto es lo último, una revelación que Dios me dio y esta es la verdad. No lo estoy diciendo de esa manera, pero en el entendimiento que hasta este momento Dios me ha dado, después de escudriñar la palabra y buscar la presencia del Señor y saber que la escritura no puede ser quebrantada y no es quebrantada al darles esta interpretación, que ese hijo varón sigue siendo
ese solo hombre de Efesios capítulo 2, que de los dos pueblos hizo un solo hombre. Exactamente, quiero usar las mismas palabras. Que de esos dos pueblos hizo un solo y nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre. Y acá dice, dio un hijo varón. Ahora, dice que este hijo varón, que yo creo que son los dos pueblos en uno, o sea, el verdadero Israel, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Y cómo demuestro bíblicamente esto? Pues lo hemos enseñado absolutamente. Ahí lo dice en Apocalipsis capítulo 2, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. Ahí está. El Señor dice en Apocalipsis 1, capítulo 6, bueno, voy a leer del 5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces, y dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea, en este contexto, va a llegar un momento de que ese hijo varón, que es la iglesia, el verdadero Israel, va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Y dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Como yo en mi interpretación tengo confianza de creer que lo que estoy interpretando es correcto en lo que les estoy diciendo, porque por todo lo que dijo el Señor en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17, Tesalonicenses, en un momento, en un abrir y cerrajo a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Pues por todas esas palabras, aquí está la iglesia siendo arrebatada. Entonces, ¿pero por qué habla así en este contexto de una señal en el cielo y también otra señal en el mismo cielo, un dragón? Porque es una lucha espiritual. Es espiritual. Ve a una mujer, ve el Israel de Dios que va a dar a luz a una última generación, pero esa generación es arrebatada antes que se consuma la séptima copa. Antes que termine la séptima copa, la séptima trompeta, esa generación es arrebatada para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado para Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Otra vez, las señales son en el cielo, pero esta mujer huye al desierto, ya no está en el cielo. O sea, ¿qué significa esto? Que si bien es cierto, es una señal espiritual, pero en la tierra, el desierto no está en el cielo, es en la tierra, y Dios la va a sustentar allí. Pero luego se produce en el mundo espiritual, en la dimensión espiritual, en el cielo, una batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el diablo, el dragón, la serpiente antigua, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea que ya una batalla final y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y esta palabra de Apocalipsis 12:9, Satanás, el cual engaña al mundo entero, es muy importante porque si esta palabra es verdad, y es verdad porque estas palabras son fieles y verdaderas, la palabra de Dios es fiel y verdadera, el testimonio de la revelación de Jesucristo es fiel y verdadera, y aquí dice que Satanás engaña al mundo entero. Es por eso que se hace tan difícil que la gente no salga de esta esfera giratoria. Porque se tiene que cumplir esto. Se tiene que cumplir eso. La otra vez me mandaron un video de un
pastor, un obispo, un pastor de Puerto Rico. Pues el jefe, jerárquicamente de la congregación de defensores de la fe. No quiero mencionar su nombre, pero pues yo estaba igual que él y créame, yo siento cariño por esa gente porque yo pertenecía prácticamente a la misma doctrina antes de las Asambleas de Dios, que se parecen mucho. Y hizo un estudio y un video refutando y que tengan mucho cuidado y que huyan de los solo Jesús, de los modalistas y de los unicitarios. Y me pareció interesante. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Yo no soy ni solo Jesús, ni lo que predicamos, ni los que están con nosotros se identifican como solo Jesús, ni unicitarios tampoco, ni modalistas menos. Entonces, ¿quiénes son y qué doctrina tienen? Pues les invitamos a ir a las Escrituras directo, con un corazón humilde, y que la palabra de Dios penetre de tal manera que se vean frutos dignos de arrepentimiento. Porque de qué vale al hombre ganar todo el conocimiento del mundo si pierde su alma. El Señor lo dijo de otra manera. Él dijo, de qué le vale al hombre ganar todo el oro del mundo si pierde su alma, o qué recompensa dará por su alma. Eso dijo el Señor Jesús, pero yo también puedo decir en base a eso, de qué le serviría al hombre tener todo el conocimiento bíblico si pierde tu alma. Porque que yo sepa, aquí en Apocalipsis está diciendo lo que dice, que los que no entran están allí claramente. ¿Quiénes no entran? Por ejemplo, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, wow, y esta parte es, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, o sea, los mentirosos. Por eso que aquí que les habla, nosotros no tenemos ninguna comunión con la mentira ni con los mentirosos, en absoluto. Sí creemos absolutamente en la redención, en la misericordia y el perdón de Dios cuando alguien se arrepiente, por supuesto. Y es más, invitamos a todos aquellos que quieren heredar todas las cosas y tener la bendición, que dejen la mentira, que se aparten del mal y dejen la mentira absolutamente y no lo vuelvan a hacer. Porque no es posible que alguien voluntariamente, conscientemente, mienta y cree que va a entrar al cielo. O sea, contradice la palabra de Dios. Entonces el consejo es de que se arrepientan de todo corazón y crean la palabra de Dios por su propio beneficio. Entonces estábamos aquí enseñando Apocalipsis, esta parte 8, la séptima trompeta, y acá está el entretelón de todo esto, porque ya en la séptima trompeta se acabó todo, por si acaso. Ya la séptima trompeta se acabó, ahora aquí capítulo 12, 13 hasta el 18 simplemente es un entretelón de todo. Y este Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Se dan cuenta? La señal fue en el cielo, la mujer está en el desierto, que es la iglesia, pero este Satanás a través de los siglos, pero en estos postreros tiempos, está esperando donde hay de esos que retienen el testimonio, de esos que son tamín, que son perfectos en su generación, en su genética, en su templo. Por eso cuando el capítulo 11 le dice, se me dio una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. O sea, chequea quién verdaderamente es un templo del Dios. ¿Por qué? Porque los cuerpos de los gentiles están ya con esto del transhumanismo, porque esa es la meta de Satanás. Están viendo para devorar apenas nacen. Por eso que aconsejamos a las madres, a los padres que tengan cuidado, a los matrimonios jóvenes que van a tener niños, que tengan muchísimo cuidado qué es lo que hacen con los niños. No permitan que ninguna sustancia que no es de Dios se le introduzca a esas criaturas. La tecnología ya está, existe,
y es una necedad y una ceguera absoluta y total, porque no le da la gana de buscar información a la gente que no cree y que cree que esto es conspiración. La tecnología ya está. Así que el diablo está viendo dónde nace para devorar a esa generación omega que va a recibir al Señor Jesucristo. Esta batalla se produce, no prevalecen más, es lanzado a la tierra. A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, para que se cumpla toda esta desgracia que va a pasar, todo este juicio, toda esta matanza, Dios no se va a ensuciar las manos, por si acaso. O sea, Dios dice lo que va a pasar, pero Él no se ensucia las manos. Él creó al destruidor para destruir. Y créanme, Satanás y los demonios van a tener un placer matar. Vino para robar, matar y destruir y para mentir. Cuando habla mentira, de suyo habla. Entonces, no solo viene con todos sus ángeles. Entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. O sea, ¿cómo que ahora? Si Satanás ha sido lanzado. Sí, pues por lo que estamos hablando. En la séptima copa se acaba y viene la salvación. El tiempo de juzgar a los muertos llegó, y de dar galardón a los profetas, a los santos y a que temen su nombre llegó, y también de destruir a los que destruyen la tierra llegó. ¿Dónde? Pues en la séptima trompeta, en el capítulo 11. Pero en el capítulo 12 dice: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ellos menospreciaron su vida hasta la muerte. Yo escribí algo aquí, a ver si lo tengo. Número 1, los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, vencen por 3 cualidades. Los santos, ¿quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo y de la fe de Jesús. Pueden leerlo, Apocalipsis 12, 17, Apocalipsis 14, 12. Los que retienen el testimonio de Jesús, Apocalipsis 19, 10. Y aquí, más en específico, ¿por qué es que vencemos? ¿Por qué es que vencemos? A ver. ¿Dónde está yo? ¿Por qué es que vencemos? Número 1, porque cuando nosotros nos arrepentimos, creemos en el Evangelio, la sangre de Jesucristo nos limpia, somos aceptados, somos parte del pueblo de Dios, entonces el diablo no nos puede tocar. Le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué significa la sangre del Cordero? No significa que la sangre es como un amuleto de solamente citarla y citarla, por eso vencemos. Oh, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Y tú eres un mentiroso, pues no entras. No, o sea, la sangre de Jesús te da la victoria porque la sangre ha sido rociada sobre ti, y no que tú usas la sangre como un amuleto. No, la sangre de Jesús te da la victoria porque ha sido aplicada a ti. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Porque te arrepentiste, creíste en el Evangelio, el Señor te perdona y te limpia. Y eres una nueva criatura. Por eso vences. Por la palabra del testimonio y porque menospreciaron la vida hasta la muerte. Hay que perseverar hasta el fin. Por lo cual, alegraos cielos y a los que moran en ellos, dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, persiguió al pueblo de Dios, persiguió al Israel de Dios, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto,
a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua. O sea, el agua es un símbolo de espíritus, de gentes. Dice una muchedumbre de aguas, es una muchedumbre de pueblos. La bestia, hay un momento en que la bestia donde se sienta la gran ramera, por ejemplo, donde se sienta, dice, se sienta sobre muchas aguas. Vamos a ver esto, por ejemplo. Apocalipsis 17:15 me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y aguas. Entonces el Satanás arroja agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer descendencia a guerra contra el resto de la descendencia de ella. Eso es lo que estamos hablando. O sea, la señal que vio de la mujer vestida es el pueblo de Israel, el Israel que Dios escogió, y que a través de ahí los gentiles entramos, y que en los postreros tiempos habrá un pueblo que teme al Señor, que sabe la verdad, y que el dragón al final, en lo último, va a hacer guerra contra esta gente, contra ese pueblo de Dios. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, ese pueblo que el Señor eligió, que le dio mandamientos, le dio leyes, temen a Dios, son temerosos del Señor, y aquellos que retienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí entramos ya al capítulo 13, donde es el entretelón de todo esto. Por ejemplo, el capítulo 13, cuando dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia sube del mar. Es la misma bestia que en la señal que ve un gran dragón escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. Es una señal en el cielo. Pero aquí ve subir en el mar también una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, lo mismo. O sea, lo que pasa en el mundo espiritual se manifiesta en el mundo natural. Vio una señal en el cielo, se manifiesta en el mar y también se manifiesta sobre la tierra. ¿Cómo? Por ejemplo, la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder. ¿Se dan cuenta? El poder que respalda a esta bestia que sale del mar. Ya vimos que las aguas son lenguas, naciones, pueblos y muchedumbre. O sea que ¿de dónde viene esta bestia con tanto poder? Viene con el respaldo de un poder espiritual de este dragón que se reveló en el cielo. Pues el dragón le dio su poder y le dio su trono a esta bestia que salió del mar. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y la adoraron al dragón. O sea, la manifestación es en la tierra, pero esta bestia y los hombres adoran en el mundo espiritual porque adoran directamente al dragón. Porque dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia misma, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. O sea, blasfemaba en la tierra, en el mar. O sea, toda esta muchedumbre blasfema a lo espiritual, blasfema al nombre del Señor, a su tabernáculo, al tabernáculo de Dios. Que no se olviden que estamos hablando de que adoran al dragón, adoran espiritualmente a Satanás y blasfeman y odian el tabernáculo de Dios. Y hemos visto por las escrituras que el tabernáculo de Dios es el templo de Dios, es el edificio de Dios,
es el cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, somos nosotros, nuestros cuerpos. Odian y también de los que moran en el cielo, los que ya están allá. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le dio autoridad. O sea, Dios permite que estas huestes de maldad que están en las regiones celestes actúen en la tierra para tocar a los santos y vencerlos. Ahora, cuando dice vencerlos, no significa que los va a destruir espiritualmente ni eternamente. Es lo que sucedió con los apóstoles, es lo que sucedió con Juan, con Pedro, con Pablo, con Santiago, con Jacobo, que fue muerto a espada por Herodes, y lo que sucedió con Esteban. Esteban estaba viendo la gloria de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo, tenía una paz tan grande en el momento que lo apedreaban, porque su rostro era como de ángel, y simplemente el Señor se lo llevó. Y dice que a esta bestia la adoraron todos los moradores de la tierra. O sea que el engaño es total, como dice versículo 10, que Satanás engaña al mundo entero. La Biblia dice que la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. O sea que hay una característica interesante que no todos están, si bien es cierto, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida la adoraron. Es interesante que hay un versículo, varios versículos donde la gente que va a adorar a la bestia son gente que sus nombres no han estado escritos en el libro de la vida. Quiero ver si lo encuentro esto. Ok, capítulo 13, versículo 8, ya lo hemos leído. Y también está en capítulo 17, verso 8, lo mismo. La característica de esta gente que va a adorar a la bestia, en Apocalipsis capítulo 7, 17, verso 8, dice, y la bestia, hablando de lo mismo, que has visto era y no es, y está para subir el abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y que no es y será. Se asombrarán. O sea que se maravillarán, la festejarán, la adorarán. O sea que es interesante que definitivamente esta gente ya estaba marcada para eso. No tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. Entonces, este capítulo 13 vamos a leerlo rápidamente porque nosotros hemos hablado de la bestia. Le recomendamos unos videos que hablamos de la bestia. ¿Quién es la bestia? La segunda bestia que sube a la tierra, y etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo aquí para que nosotros podamos continuar después. Nos vamos a quedar en el capítulo 13. Prácticamente estamos hablando de la bestia y ustedes ya saben todo lo que sigue. Engaña a los moradores de la tierra con las señales y la famosa marca de la bestia. También le recomendamos ese video donde va a suceder lo que va a suceder. Yo he visto muchos que interpretan de muchísimas maneras en qué consiste la marca de la bestia y repito, la escritura no puede contradecirse. Estuve viendo a un misionero
creo que es británico, que tiene una obra bonita, conmovedora, ayuda a una especie de orfanato en Tanzania. Y sí, el hombre lo respeto mucho, oré por él, sentí mucha ternura por el amor, la obra que hace para cuidar a niños que han sido dañados por estas sustancias que les meten en el templo desde niños. Y pues son niños, imagínense, no solamente pobres, sino huérfanos y con esa condición que muchos tienen muchos retrasos. Y este hombre se ha dedicado a cuidarlos. Y mi respeto por él, mi apoyo, o sea, gloria a Dios. Por eso verdaderamente me tocó su ministerio, porque también nosotros tenemos un cariño un cariño muy especial a todos los desvalidos, a los incapacitados, en todo lugar, especialmente si son niños. Yo mismo tengo una hermana que nació así y que, bueno, la estamos cuidando en un lugar especial. Y lo que quiero decir es de que este varón me interesó su testimonio y comencé a escucharlo. Y él habló, me llamó la atención que se meta a hablar de teología y tiene mucho de filosofía de la India, de Hare Krishna y todo eso. Pero me interesó porque habló de Apocalipsis de la marca de la bestia. Y dije, wow, ¿qué va a decir la marca de la bestia? Yo lo respeto en lo que está haciendo, pero quiero escuchar, por curiosidad, qué tiene que decir sobre la marca de la bestia. Y de verdad que me defraudó mucho porque dije, wow, pero ¿cómo es posible que pueda interpretar algo que hay que torcer las escrituras tanto, tanto, tanto como para se puede interpretar como él la interpreta? Y hay muchos que también dan unas interpretaciones tan espectaculares. Digo, Dios mío, pero si algo tan simple, ¿por qué es que no se sujetan? Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, número uno. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese un characma, una marca, ¿no? Esa palabra marca es un characma, que es un sello, es una impresión, es una impresión, es una señal, es un sello, es una marca diferente a lo que vemos al sello del Espíritu Santo. Una characma en la mano derecha o en la frente. Y este varón, la interpretación de él decía que pues la marca que tenemos es la glándula pineal y es el tercer ojo, y que ahí está la vida, la esencia, la luz, y que esa es la marca que tenemos que tener, y que los que no tienen esa marca pues van a sufrir y cosas así. Y esa fue la interpretación que dio. Entonces, para los que quieren la verdad, ahí la tienen. Esta bestia segunda que sale de la tierra, por si acaso, que no es la misma que sale del mar, esta bestia que sube de la tierra, que tiene dos cuernos semejantes a los de cordero, pero habla como dragón, o sea, dos cuernos, puede significar también que dos personas van a representar esta bestia, porque los cuernos son símbolos de poder, de autoridad, de reino. Pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y los moradores de la tierra, o sea, hace que la tierra y los moradores que en ella están, o sea, en la tierra, adoren a la primera bestia. Y también hace grandes señales y engaña. O sea, ¿quién es esta bestia que sale de la tierra? Prácticamente es un poder humano aquí en la tierra que va a ejecutar, va a manifestar a la gente es todo lo que va a pasar. O sea, en otras palabras, es la que va como ejecutar, es el poder ejecutivo de la bestia que sale del mar. Esta otra bestia es el poder ejecutivo, o sea, son las caras, son los representantes humanos que van a ejercer esa autoridad para poner una marca
en la frente o en la mano derecha, a fin de que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese el charagma o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, en otras palabras, no se va a poder comprar ni vender si no tienes esa marca, ese charagma. Entonces, muchos hablan bastante de todo, pero yo no veo todavía esto, que no se puede comprar ni vender si no se tiene esa marca. Entonces, es una marca física, es una estampa, es un sello, es una impresión, es un charagma en el cuerpo, en la mano derecha o en la frente, y que no se va a poder simplemente comprar ni vender. No vas a poder ejercitar el derecho libre de ir y comprar con dinero, o comprar o vender, nada prácticamente si no tienes eso. Esa es la marca. Ahora, ¿cuándo viene, cómo es y todo? No lo sé, pero una cosa sé, que cuando llegue nos vamos a dar cuenta. Así que vamos a quedarnos allí. Apocalipsis capítulo 14. También alguna vez hicimos una enseñanza de los 144,000. Pero como yo dije, lo repito, capítulo 12 al 18 es un entretelón de todo lo que pasa. Así que ahí nos quedamos. Sean bendecidos. Hasta una próxima oportunidad.